Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 19 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, vamos a ver hoy los riesgos de la economía, hacia dónde está la inflación y algunas noticias importantes que salieron esta semana y que son determinantes y fundamental para el buen desempeño de una sociedad, como es el caso de la ley de extinción de dominio, los bancos centrales, la Reserva Federal subió la tasa de interés, cuál es el impacto que eso tiene, y el Banco Central de la República Dominicana también tuvo que responder mucho antes, producto de la inflación. Es cierto que la inflación está cediendo, todos esos temas lo vamos a ver. ¿Y por qué pensamos, como lo hemos dicho siempre, que las informaciones económicas se filtran en la economía en los primeros 3, 6, 9 meses? O sea, no se sienten inmediatamente. Por eso usted no percibe que la inflación esté cediendo, pero sí hay indicios de que comienza a ceder y cuáles son los riesgos de la recesión y que nos acechan a través de la bolsa de valores, que tuvo una ligera recuperación. Pero eso no quiere decir que la recesión no sea inminente y que el ciclo vaya a terminar. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa su construcción ascendente de forma rápida de la gran torre emblemática Everest Tower, localizada en la ciudad de Santo Domingo, un sector exclusivo como lo es el Piantini, un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas, donde usted podrá observar la ciudad de Santo Domingo entera y darse el privilegio y el gusto de verlo sin darse cuenta por 2 horas girando ese restaurante, un condo hotel que le va a garantizar a usted un rendimiento, una rentabilidad de un 20% mínimo todos los meses y que en 4 años a 5 máximo usted va a recuperar toda su inversión. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, el próximo sábado 20 de agosto tendremos un seminario en Catalonia, Santo Domingo Hotel, Bolsa de Valores con la Academia en Bolsa de Valores Prestige Traders, rentas fijas, rentas variables. Vamos a determinar qué es lo que está pasando en el mundo de hoy y por qué los mercados son tan importantes para el manejo de sus finanzas y para la eficiencia de su empresa, que depende de su materia prima y cómo usted puede comprar su materia prima más barato anticipando con un mínimo de 6 a 9 meses si sus precios van a subir y lo que usted tiene que hacer para protegerse contra una recesión y una caída brusca de la bolsa. El próximo sábado 20 de agosto, de 9 a 2 de la tarde en Catalonia, Santo Domingo, estaremos dándole a usted esas informaciones para que usted, si es industrial o es empresario, la tenga de primera mano al más alto nivel de la bolsa de valores. Miren, dicho esto, ustedes saben que toda la semana, para ver lo que está pasando con la economía local, necesitamos ver los mercados primero. Y los mercados nos dicen a nosotros cuál será el comportamiento real de la economía mundial. La bolsa de valores en los pasados 2 o 3 días tuvo una ligera recuperación y terminó la semana prácticamente todo el mundo positivo, lo cual es una buena noticia, porque al margen de los riesgos y de lo que nos acecha, de esa recesión brutal que viene, que nos está acechando, bueno, la bolsa nos da un pequeño respiro. Pero eso no quiere decir que no tengamos riesgo. Ahora bien, nuestro trabajo es analizar los mercados para saber hacia dónde se va a mover la economía global y por descalificación
hacia dónde se va a mover nuestra economía. Y recordarle que la economía de los pueblos depende, aparte de los mercados, internamente de las decisiones de los políticos. Porque un país que se endeuda mucho, un país que tiene problemas para pagar su deuda externa, un país donde se roba mucho, un país donde hay mucha impunidad, pues históricamente esos países, todos, sin excepción, tienen problemas, porque el dinero que debe de invertirse en la sociedad se va a los bolsillos de los funcionarios y eso afecta a la economía. Y cuando vamos a los supermercados y usted va y dice, bueno, pero todo está caro, la inflación está cara. Bueno, tiene que estar cara porque los gobiernos, para sostenerse, necesitan ingresos y los gobiernos no trabajan. Los gobiernos se mantienen con el pago de los impuestos de los contribuyentes, que somos nosotros, que somos todos. Entonces, aquellos pueblos que permiten que sus gobiernos sean saqueadores del erario público, pues nunca van a ser ricos, siempre serán pobres. Entonces, aunque la inflación nos ataca a nivel mundial, a los más vulnerables, los pueblos más vulnerables a esto, son aquellos que son mayores, ricos en impunidad. Entonces, aquellos que no le atacan la impunidad y la corrupción, pues entonces vamos a tener más problemas. Esta semana, no importa que los mercados no hayan hecho saber que hay una recuperación, vimos que nuestro presidente ha tomado una medida muy importante que va a ir en beneficio de la sociedad misma en el futuro. Pero vamos a ver qué pasó con el Dow Jones Index esta semana y con los índices y los datos económicos y lo que eso significa para la economía nuestra y la economía global. Colócame la número 2, señor director, para que veamos, miren, prácticamente todo verde. Entonces, eso nos dice a nosotros que un 95% de las acciones de la bolsa subieron de precio. Alguna vez la tenemos todo rojo, un baño de sangre. En esta semana hubo una ligera recuperación. El Dow Jones se recuperó notablemente, lo mismo que el S&P y el Nasdaq. Colócame la número 3, señorito, para que veamos cuál fue más o menos la recuperación. Tenemos que el Dow Jones está por encima de casi tocando los 33,000, el S&P los 4,120 y el Nasdaq 12,355. Entonces, nuestro trabajo a través del análisis técnico es inferir la economía. ¿Qué nos dice el Dow Jones Index de la próxima recesión global de los mercados y, como decimos por descalificación, de nuestra economía? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que nos quiere expresar la bolsa a través del análisis del Dow Jones Industrial, que es el 30, y del Dow Jones de transportación? Recuérdense que le hemos dicho que cuando un índice sube, el otro debe de confirmar esa subida. Para que tengamos una recuperación real de la economía mundial, necesitamos una confirmación de todos los índices. En este caso, el industrial, que nos acompaña siempre, el de transporte. Porque si no hay un acompañamiento de la demanda en esa dirección, pues entonces no hay una recuperación total y absoluta de la bolsa, pero tampoco habrá una recuperación total y absoluta de la economía mundial. Y eso incluye a nuestra economía. Colócame la número 4, señor director, para que veamos el Dow Jones 30, fíjese, cerró el viernes 32,905 puntos y el mes está cerrando con 2,117 puntos. Fíjese que tuvo una ligera recuperación y que no ha roto esa línea azul claro que dijimos que si cierra por debajo de 28,590 puntos, el mundo entrará en recesión. O sea, técnicamente hablando, aunque los indicadores nos dicen que todavía, muchos indicadores estamos en recesión, técnicamente todavía no lo estamos, porque el Dow Jones Industrial nos los está confirmando, todavía está por encima de esa línea. Mientras eso no pase, oficialmente el mundo no estará en recesión. Esas son buenas noticias. Ahora, ese indicador de abajo nos está diciendo que la bolsa sigue en tendencia hacia la baja. Entonces, ¿quién nos confirma eso? Bueno, el Dow Jones 20, esa es la número 5, señor director. Entonces el Dow Jones 20, que es el de transporte, también tuvo una ligera recuperación de
1.454 puntos. No puede haber una recuperación real del Dow Jones 30 si la transportación no lo confirma. Porque si hay industria, si hay productos, tiene que haber transportación para esos productos. Esos productos tienen que llegar a su destino final rápido. Por eso es que tiene que haber una confirmación de ambos. O sea, ellos trabajan en tándem, lo que decimos, cuando uno sube, el otro sube y viceversa. Si hay algún problema, porque haya una divergencia entre ellos, entonces hay un problema de estructura en la economía mundial, porque habrá un problema de estructura en la bolsa de valores. Colócame la número 5, señor director, para que veamos el DJ20, es el de transporte. Fíjese, este mes ha subido 1.454, confirmando una ligera recuperación de la parte industrial. Pero el indicador de abajo también nos dice que se va y no ha roto esa parte de la línea amarilla de 11.032. Si cierra por debajo de 11.100 puntos, bueno, entonces el mundo está en recesión, se va la transportación, se va la producción industrial, se van las empresas y millones irán para la calle. Es cierto que todavía no ha comenzado eso, a perderse muchos empleos. Se están perdiendo empleos, pero no al grado de poder decir que estamos en una recesión. Técnicamente hablando, la economía norteamericana entró en una recesión por asuntos de tecnicismo, porque ha bajado 2 trimestres consecutivos el PIB mundial de ellos. Entonces eso le garantiza a Estados Unidos, por lo menos técnicamente, una posible recesión. Ahora, la bolsa todavía no nos está garantizando eso. Entonces, ¿qué medida tomó esta semana? Puede bajar con nosotros, señor director. La Reserva Federal, que esta semana subió 75 puntos. Nosotros lo hemos dicho aquí y lo vamos a decir de nuevo otra vez. El alza del dólar va a ser explosivo. La Reserva Federal tiene que seguir subiendo la tasa de interés porque está atrapado en sus propias redes. Wall Street estipula que la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años debe de subir a 3.50 y que la tasa de Reserva Federal también debe de subir por ahí, porque ya Wall Street incorporó eso en los precios. Porque la bolsa todo lo incorpora, todo lo asimila y todo lo registra. Entonces esta semana el señor Jerome Powell subió 75 puntos a su tasa de política monetaria. Esa es la número 6, señor director. Alrededor de 2.50 está ahora. Eso significa que el dinero está más caro, la actual. Fíjese, el previo era 1.75, el forecast, lo que se esperaba en Wall Street, era 2.50 y efectivamente United States Federal Reserve Interest Rate Decision 250 actualmente en la bolsa de valores. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Bueno, que el dólar se va a seguir fortaleciendo en los mercados y que el dinero se va a hacer más caro y que usted necesita ahora más dólares para financiarse. Su crédito, usted tiene problemas como empresario y usted tiene problemas como industrial. Por eso sube la deuda externa de la República Dominicana y del mundo, porque ahora el gobierno tiene que colocar sus bonos soberanos a una mayor tasa de interés. Porque les recuerdo a usted que cuando sube el rendimiento de la Reserva Federal, bueno, todo el mundo tiene que subir, porque los bancos lo que usan es ese punto de referencia más el dinero que ellos se van a ganar. Entonces, ¿qué nos dice Wall Street con relación a la tasa de política monetaria de la Reserva Federal? Bueno, que va a subir a los predios de los 3.50, eso es inevitable porque ya Wall Street incorporó ese valor. O sea, esa explosión de Wall Street que está subiendo y que debió bajar es porque asume que la Reserva Federal se está moviendo más rápido de la cuenta y que pronto tendrá que parar. Ahora bien, ¿tenemos una recuperación total y absoluta de la bolsa? No, señor. ¿Hay mucho riesgo en la bolsa? Sí, señor. ¿Estamos en recesión? Todavía no. Entonces, los mercados tenemos que observarlo ahora más que nunca porque estamos en lo que se llama un punto de equilibrio. Hacia dónde vamos y hacia dónde nos vamos a mover, dependiendo de las ejecutorias de los gobiernos, dependiendo de las ejecutorias de los bancos centrales. ¿Es Rusia, Ucrania, un indicador de inflación? Todavía sí. ¿Está cediendo la inflación? Como dijo el gobernador del Banco Central, por supuesto que sí, lo vamos a ver y vamos a explicar por qué está cediendo la inflación. Colócame la número 8, señor director, para que veamos. Miren, Wall Street ya asimiló. Fíjese esa línea azul, toca los 3.50, acérquela, señor director, hasta
alrededor de 2022 y se espera que para el 2023 ya comience a ceder. Ahí lo vemos. Esa debe ser la tasa de política monetaria, de acuerdo a Wall Street, que debe de alcanzar la Reserva Federal. 3.50 de tasa, estamos en 2.50. Eso no está diciendo nosotros. Que el dólar debe de estar en 3.50, su tasa de política monetaria de acuerdo a Wall Street, y que la Reserva Federal no tendrá otra opción por el momento que alcanzar 3.50, porque Wall Street ya incorpora eso. Entonces, fíjese que la importancia de los mercados es que anticipan la medida que va a pasar. Entonces, eso hace que todo cambie las reglas del juego. Y por eso esta semana la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, subió 75 puntos a su tasa de política monetaria. Esa es la número 9, señor director. Entonces vemos la noticia ya que nos afecta y que va a afectar todas las economías mundiales y que va a afectar el crédito de los empresarios dominicanos y de los industriales dominicanos, porque el dinero está más caro ahora. Entonces, eso va a provocar, si no ajustamos nuestra tasa de interés, que haya problemas en los bancos, porque lo hemos dicho, la tasa cero que tenía la élite mundial se le ha salido de la mano. Entonces vemos que la FED subió 75 puntos y la deuda externa pues va a subir más. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central de la República Dominicana hace alrededor de 7 u 8 días? Bueno, que tuvo que subir también 75 puntos, de 6.50 a 7.25. Nosotros le hemos dicho al Banco Central en muchísimas ocasiones que estábamos en desacuerdo cuando estaba en 3. Fíjese que en diciembre estaba en 3.0, hoy está a 7.25, 4.25 más. Ha tenido que aumentarla un 100 y pico % más, producto de la inflación. Entonces, pero esa inflación no es provocada por Rusia o Ucrania, es un ingrediente adicional. Esa inflación es provocada por los 9 trillones de dólares que tiene el mercado. Esa inflación es provocada por los 8 trillones de euros, casi 9, que hay en el mercado europeo. Y que ese dinero barato no tiene para dónde correr y corrió a comprar materias primas. Y la materia prima y los commodities son inflacionarios por naturaleza. Entonces, el jueguito de ello es que si usted quiere comprar materia prima, tiene que comprar dólares primero para usted comprar esa materia prima. Entonces, cuando la materia prima sube, técnicamente hablando, debe de bajar el dólar, porque se mueven en tándem. Pero eso crea inflación. Estados Unidos tiene el equilibrio perfecto, porque el dinero que pierde en su tasa de política monetaria lo recupera en la compra de commodities. Por eso vemos la guerra de Rusia a Ucrania. Es por un asunto de poder, por un asunto de control. ¿Quién controla a quién? ¿Y por qué queremos desplazar Rusia, China al dólar y colocar su moneda para ser ellos los que tengan el control del juego? Entonces, pero eso lo va a tomar mucho tiempo, porque cuando hay incertidumbre, los profesionales se mueven a monedas fuertes, monedas que crean la convicción y la confianza de que son fuertes. En este caso, la moneda del sistema financiero, que es el dólar. Colócame la número 11, señor director, para que veamos que el Banco Central, ahí lo vemos, Banco Central de la República Dominicana incrementa su tasa de política monetaria en 75 puntos básicos, aumentando de 6.50 a 7.25. Tuvo que hacerlo, no hay de otra. ¿Por qué? Porque la FED la subió a 2.50. Entonces eso produce a los bancos centrales que no se ajusten a los mercados. Entonces eso nos crea un problema grave. ¿Y qué ha pasado con el buen desempeño? Parece ser que eso nos está ayudando mucho. El buen desempeño del gobierno en el asunto de los ahorros. Bueno, que hemos aumentado las reservas internacionales, qué bueno, y se ha reducido la deuda externa a un 59%. ¿Y por qué eso es tan importante ahora en tiempos de crisis? Bueno, porque con un dinero más caro, colócame la número 13, señor director, para que veamos, dice el gobierno que las reservas internacionales son 14.400 millones. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos ese párrafo el segundo. Dice aquí, asimismo, las reservas internacionales se mantienen en niveles históricamente altos, en torno a los 14.400 millones de dólares, equivalente a un 13.2% del PIB y unos 6 meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, qué bueno que el gobierno ha aumentado su reserva en tiempo de crisis. Debiéramos de tener, no 14.400, debiéramos de tener 30.000 millones de dólares alrededor aproximadamente. Y usted podría decirme, bueno, pero ingeniero, ¿de dónde sacaríamos los próximos casi 15.000, 16.000 millones de dólares que nos faltan? Bueno, de los 30.000 millones de pesos que dijo un expresidente que se perdían en la corrupción y la impunidad. Por 20 años, eso equivale a un casi 15% del PIB. Si ese dinero el gobierno lo tuviera hoy en su bolsillo, ¿usted sabe qué significaría eso para la República Dominicana? Le vamos a decir para que usted tenga los datos correctos de por qué es importante atacar la corrupción y la impunidad y que nadie se quede con el dinero del pueblo, porque nosotros estamos pagando esa deuda. Usted, yo y todos estamos pagando esos 15.000 millones de dólares que los 20 años se perdieron por el saqueo del dinero del erario público, lo estamos pagando en bonos soberanos, porque la deuda aumentó casi un 72%. Y este gobierno la ha bajado a un 59%. Y si a 59% le quitamos 15% que se han robado en 20 años, estamos hablando que la deuda nuestra fuera 44%, estuviéramos bañados en dinero. El gobierno tuviera dinero para subvencionar todos los problemas sociales de este país, todos, absolutamente todos, y no darle 1.500 pesos a las familias que le necesiten, darle 5.000 pesos mensuales a esos que le necesitan ese bono, en vez de 1.500, 5.000. Pero ese dinero, el pueblo permitió que esté en los bolsillos de los funcionarios y hay que ir por ello, como dijo el presidente. Por eso la importancia de lo que pasó esta semana. Colócame la número 14, señor director, porque todo es un... Presidente Luis Abinader promete recuperar bienes robados. Eso es lo correcto. Y aquí ningún candidato que aspire a la presidencia que no hable de recuperar los bienes robados es serio en esto. No puede llegar al poder, porque lo primero que queremos hablar es que nuestros candidatos nos digan a nosotros vamos a meter preso a los ladrones, a los que se roben el dinero del pueblo, y no hay nadie hasta el día de hoy que lo haya hecho y que lo haya dicho, nunca antes jamás. Y por eso en este programa dijimos que este presidente es el mejor presidente en 50 años. Y como dijo el señor Marco Miguel, que en 60 años de vida Luis Abinader Corona es el mejor presidente que él ha visto. Y que él lo discute con cualquiera. Bueno, nosotros lo discutimos con cualquiera aquí también. Y probamos por qué este es el mejor presidente de los últimos 100 años mínimo. Ahora, si usted me menciona uno que haya atacado la corrupción, el robo y el saqueo, y que quiera desentar este país antes, yo no lo conozco. Muéstrenmelo. Entonces nosotros queremos que nuestros candidatos, cuando salgan a hablar, no se vayan a hablar disparate, a hablar de los precios, que por ahí andan uno hablando de precios. Háblenos del robo y del saqueo. Y del 15% del PIB que se ha perdido en 20 años por el robo, ha sido una mafia de saquear al pueblo. Es un clan, es una mafia como al estilo mafia italiana. Y eso hay que eliminarlo. Y esta es la única oportunidad que tenemos de eliminar eso. No hay otra. Y por eso usted hoy tiene un salario de 15.000 pesos, menos de 15.000 pesos. El 80% de los dominicanos viven con menos de 15.000 pesos, porque todo ese dinero se perdió. Sin embargo, ellos se pensionan con 2 años en el gobierno, con 700.000 y 800.000 pesos. Y esa pensión hay que quitársela, porque eso es ilegal. Usted no ha cumplido con los 60 créditos que usted le exige a un trabajador común y corriente, que trabaje 30 años y que se pensione con 5.000, 8.000, 10.000 pesos, y usted se pensiona con 800.000 pesos. Eso no puede pasar en una sociedad decente. Usted tiene que cumplir también con la ley. Usted tiene que cumplir con sus 60 créditos. A nosotros no nos importa que usted se pensione con 20 millones de pesos, pero no se puede pensionar con 2 años de trabajo, con 1 millón de pesos. Hay que ir por ese dinero también y quitárselo, la pensión. ¿Cuánto usted reportó? Usted reportó para 50.000, pues no, eso es su pensión, 50.000. Tiene que ser así. Entonces nuestros pueblos tienen que saber cada 4 años por quién votan, quiénes eligen. Y por eso cada 4 años usted tiene la oportunidad de decidir el futuro suyo y el de su familia y el de todas sus generaciones. Entonces los ladrones no pueden volver más al poder. No importa quién sea, no importa el gobierno que sea. No pueden volver más. Por eso mi voto es duro. Porque me tiene que traer un plan de gobierno. No irse a los medios de comunicación a hablar de quién te subió el huevo, la papa y que los dominicanos están pasando trabajo. Esto es un problema mundial. Y hemos solventado la crisis de la mejor manera posible, porque a todos nos afecta. Ahora nosotros no creemos en la corrupción y la impunidad.
Nosotros creemos que si usted se robó el dinero del pueblo, usted tiene que ir preso. Y usted tiene que salir en un ataúd de la cárcel. No puede salir vivo de la cárcel. Porque si usted se robó 1.000 millones de pesos, hoy, por cada millón se pierden 10 empleos directos. Multiplícalo para que usted sepa cuántos se perdieron. Y hoy miles de familias están pasando trabajo porque falta ese dinero. El 15% del Producto Interno Bruto falta. Entonces, ¿usted sabe cuánto equivale eso? De 80.000 millones de pesos, que es el PIB nuestro ahora mismo. 80.000 millones de dólares por 15%. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares que nos faltan. Y usted sabe lo que significa esos 12.000 millones de dólares colocados en bonos soberanos en Wall Street por 7% mínimo. Nosotros tenemos que pagar ahora 840 millones de dólares anuales en intereses nada más. Por 10 años tenemos que pagar 8.400 millones de dólares en 10 años por eso. Por ese robo que hay en 20 años. Entonces hay que ir por ese dinero. Entonces los pueblos que ignoramos esto son los pueblos que somos vulnerables. Por eso somos pobres. Entonces, ¿qué más dijo el presidente Luis Abinader? Esa es la número 16, señor director. Para que veamos, presidente Luis Abinader dice, vamos a recuperar los bienes robados. Abinader promulga ley de extinción de dominio confiado en que lo robado será devuelto. Tiene que ser así para que podamos tener, para que el gobierno pueda tener dinero para invertirlo en la sociedad. Y el candidato que no hable de meter preso a los ladrones funcionarios no está siendo serio con eso. No puede ser candidato a nada. Porque si no lo hace, entonces quiere ir a hacer lo mismo. Dice aquí, aseguró quien haya cometido un delito, se haya lucrado y sustraído un solo peso del Estado ahora y con la fuerza de la ley, ese dinero deberá volver al Estado. En este país quien la hace la paga y quien roba devolverá lo robado. Así de simple y así de contundente. Qué bueno. Así de simple, así de contundente, porque esa expresión la usamos nosotros muchos en este programa. Así de simple, así de sencillo. Parece que el presidente también tiene la misma agenda de nuestro programa. Qué bueno, porque nosotros entendemos que la mejor agenda de un presidente jamás haya tenido para nuestro país. ¿Y qué dijo el presidente antes de firmar la ley? Esa es la número 16.1, señor director. Así de simple, así de sencillo. En este país, quien la hace la paga. Y quien roba devolverá lo robado. Así de simple y así de sencillo. En el próximo bloque vamos a ver qué ha pasado con la inflación y qué ha pasado con por qué la inflación comienza a ceder y si eso es positivo para nuestra economía y por qué tenemos que seguir detrás de los funcionarios corruptos para recuperar ese dinero. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, estamos pasando por una crisis mundial que no es local. Afortunadamente, se está trabajando desde el gobierno, de acuerdo a las ejecutorias del gobierno, con un mejor plan de austeridad. Aquí no estamos defendiendo al gobierno, aquí estamos defendiendo las ejecutorias del gobierno. Este es el primer gobierno en toda nuestra historia que promueve un mercado de valores fuerte, que quiere instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley y el que la hace la paga. Ahora, las condiciones en que este presidente tomó el gobierno, las riendas de este barco, no fueron las mejores condiciones. Fue un país quebrado, saqueado, con todo el dinero y toda la deuda externa del mundo, en los bolsillos de los funcionarios, como decimos, y hoy aspirantes a ser presidente se van a los medios de comunicación a decirnos a nosotros y a usted que la canasta familiar está cara por este presidente. Eso es falso, de toda falsedad. Un aspirante a la presidencia que se vaya a los medios de comunicación a decir eso, lo primero que es un analfabeto y no puede dirigir una nación, porque si él no sabe que los mercados y que todo está caro y ha subido la inflación producto de la bolsa de valores y él no entiende eso, entonces no tiene la capacidad para dirigir a ninguna nación del mundo, mucho menos la nuestra, porque él no entiende con qué se come la bolsa de valores y con qué se comen los mercados. Entonces, el candidato que se vaya a los medios a decir eso es un analfabeto total y absoluto, sea quien sea, llámese como se llame.
Entonces no tiene las condiciones mínimas necesarias para dirigir una nación, porque desconoce cómo funciona el mundo. Le vamos a mostrar cómo está la inflación a nivel mundial en toda parte del mundo, en los 5 continentes. Y que con usted y sin usted va a seguir así hasta que los mercados decidan y que las medidas de los bancos centrales comiencen a inferir la economía y la inflación comience a ceder. Como tal, hay muchas cosas ya, muchas señales que ha cedido un poquito, pero eso se toma tiempo ceder eso, porque hay mucho dinero barato en la calle. Entonces esos aspirantes que se van a los medios a hablar disparates no tienen las más mínimas condiciones, porque no saben lo que están hablando. Y si usted no sabe de mercado, no puede, y no sabe mucho menos de economía, ¿cómo usted va a dirigir un país si usted no sabe cómo funciona la economía mundial? Y usted no sabe que quien dirige la economía mundial son los mercados. Y que usted necesita conocer el mercado para saber cómo protegerse y cómo proteger la economía de un país. Y aquellos que se vayan, no lo hagan porque son analfabetos total y absoluto. Sea quien sea, llámese como se llame. Y lo vamos a poner con nombre y apellido aquí en este programa. Con nombre y apellido al que se vaya a los medios. Que comenzaron a irse, le dijimos que no se vayan a los medios. Colócame la número 17, señor director, para que veamos la Global Inflation Crisis, la inflación global mundial en todos los continentes. Ahí vemos que en Rusia, ahí vemos a Putin, que tiene una inflación de 15.9%. Pero vemos que Estados Unidos tiene 9.1%. Y vemos que la Argentina tiene una inflación de 64%. Y Brasil 11.98%. Y por la otra parte, cerca de Europa, en el Medio Oriente también, 211%. Inglaterra, 9.11%. Y usted va a cambiar eso con irse a los medios de comunicación a decir que la canasta familiar está cara. No, señor. Eso lo decide el mercado. Y esta es la prueba. Esa es la inflación global mundial, la crisis mundial que estamos viviendo hoy. ¿Tiene el gobierno la culpa de eso? No, señor. La tienen los mercados. Por la razón que sea, por eso se intervienen los mercados. Entonces, aquellos que quieren pescar en río revuelto y hacer notar que ellos saben gobernar, usted no sabe gobernar y usted no sabrá gobernar si no conoce esta información. Entonces, no se vaya a los medios de comunicación, porque este pueblo no es un ignorante, este pueblo no es imbécil. Y nosotros no lo vamos a permitir que personas analfabetos que aspiren a ser presidente nos digan a nosotros que este gobierno tiene la canasta familiar cara. Eso es falso de toda falsedad. Ahí está la inflación mundial. Y agréguele eso, el precio que cuesta comprarlo en dólar la materia prima. Ahora, si fuera usted el presidente, estuviera igual, estuviera peor. ¿Por qué peor? Bueno, porque sus amigos, compañeritos, saquearon todo y no hay dinero entonces. Por eso, esos 15.000 millones que nos faltan, que es el 15%, son 12.000 millones que nos faltan, que es el 15% del PIB, que está en los bolsillos de sus compañeritos, hay que ir por ello. Es ahí donde está el problema, porque el gobierno no tiene dinero ahora para resolver los problemas más importantes de la nación, porque está ese dinero en los bolsillos de los compañeritos. Entonces es ahí donde está el problema. No se vaya a los medios de comunicación a hablar disparate y a decir de la inflación y de los precios, porque eso no es el gobierno. O usted puede revertir esto, o usted puede decir que estamos mintiendo aquí, porque le estamos poniendo la prueba a los mercados. Y le vamos a poner más pruebas. Colóqueme la número 18, señor director, para que veamos cuál es el Consumer Price Index, el rango de la inflación en Estados Unidos. Esa es la número 18, señor director, que ha subido, mire, casi llegando al 10%. Entonces, usted puede revertir eso. Usted puede probar que eso es mentira. Usted no puede probar nada porque usted desconoce esta información. Y colócame la número 19 para que veamos en Europa cuál es la inflación en Europa. European Consumer Price Index, 8.9 la inflación actual en Europa. Entonces usted puede probar que esto es falso. No, señor. Entonces no se vaya a hablar mentira a los medios de comunicación, haciendo creer que este pueblo es un analfabeto y que todos somos analfabetos. Se acabó ya eso de que ustedes bajan el dólar, que ustedes suben. Eso es mentira. Ni usted ni nadie tiene el poder para subir ni bajar el dólar, ni para subir ni bajar la inflación tampoco. Son las medidas de los mercados que la suben y lo bajan. Entonces, antes de usted irse a hablar a los medios de comunicación, consulte la bolsa primero. Se lo hemos dicho, que hay que ir a la bolsa primero, porque la bolsa todo lo refuta. Por eso este es el mejor presidente de los últimos 100 años mínimos. Mínimo 100 años. Y voy a decir algo, opinión personal. Si este presidente, Luis Abinader Rodolfo Corona, hubiese nacido en Estados Unidos, hoy fuera el presidente de Estados Unidos, no Joe Biden. Porque tiene todas las condiciones para ser el presidente de Estados Unidos. Todas, sin excepción. Entonces, es un lujo de presidente lo que tenemos. Y yo no conocí al presidente hace 6 o 7 años en el Gran Almirante, aquí. Nunca he hablado con él, excepto ese día. Pues no he tenido el privilegio. Pero sus ejecutorias nos dicen a nosotros que es el mejor presidente en 100 años. Y si hubiese sido americano, hoy fuera el presidente de Estados Unidos, no Joe Biden.
Y eso usted no lo puede rebatir eso. Porque hay pocos líderes que tengan la visión de este presidente. Entonces, tenemos una sola oportunidad, una sola, de adecentar este país. Y él nos las esté dando. Y eso hay que apoyarlo. Colócame la número 20, señor director, para que veamos el World Index. Ese es el índice que mide Global Container Freight Index, que mide hacia dónde el precio de los contenedores de la carga marítima está bajando. Por eso la inflación está cediendo. Porque comienza a ceder los contenedores, comienza a bajar la inflación, porque toma tiempo frenar eso. Las medidas que se toman ahora y que están tomando los bancos centrales poderosos no se filtra de un día para otro. Ahora, ¿qué nos afecta? Bueno, que la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro, pues entonces aumentan esa inflación, aumenta la deuda externa de todo el mundo. Y eso es a través de los mercados. Esa es la número 21, señor director, para que veamos la tasa de rendimiento de 30 años con la que usted financia su casa. Ahí las vemos. Fíjese, US a 3.02, o sea, está subiendo la tasa de interés, pero la de 10 años está en 2.65. Esa es la número 22, señor director. Vamos a ver la tasa de rendimiento de 2 años, 2.65. Y la tasa de rendimiento de 2 años, ese es 2.89. Colócame la número 23, señor director, y ahí nos vamos, para que podamos entender por qué esto es tan importante. La número 23, que veamos el US 10 year, US 2 year, tasa de rendimiento bond yield. Eso significa que la curva invertida de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 años está por encima de 10 años. Eso marca la recesión y eso es letal para la economía, porque el dinero a largo plazo tiene un valor menor que el dinero a corto plazo. Entonces los inversores ahora, en vez de irse a 10 años, a 20 años, 30 años, se van a ir a 2 años. Y los gobiernos no se financian a 2 años, se financian a 10, 15 y a 20 años. Entonces, por eso es que el impacto que esto va a tener en la recesión global es brutal y es descomunal. Mientras sean los indicios, el equilibrio en la bolsa, que las notas de rendimiento de 2 años estén invertidas con lo de 10 años, entonces tenemos problemas en todas las economías, no importa quién sea el presidente. Por eso necesitamos presidentes que ataquen la corrupción e la impunidad, para que el dinero que nos falta hoy no se lo roben y podamos invertirlo en la sociedad, en obras sociales, para que el gobierno tenga el dinero suficiente para financiar lo que el país y la sociedad y los dominicanos necesitamos. Y que duramos 20 años y que solamente tenemos muchas deudas y el dinero hoy, el que necesitamos, los 12.000 millones de dólares, equivalente a un 15% del PIB nuestro, está en los bolsillos de los compañeritos de los pasados 20 años. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó